A nombre de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, les damos la más cordial bienvenida al Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, donde el día de hoy iniciaremos el primer coloquio internacional Híbridos, el cuerpo como imaginario. Para iniciar este coloquio me permito presentarles a los miembros del Presidium. Doctor Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología. Maestro Miguel Fernández Félix, director del Museo del Palacio de Bellas Artes. Maestra Tatiana Frank, directora del Museo de Elis de Suiza. Y la maestra Valentín Lozó, antropóloga especializada en ecología simbólica. Ahora le pediremos al doctor Antonio Saborit nos dirija sus palabras. Gracias, Jorge. Muy buenos días. La ventaja de las bienvenidas es que son muy breves, esta no será la excepción. Buenos días, bienvenidos al Museo Nacional de Antropología, me da mucho gusto que estemos juntos aquí en el inicio de los trabajos de este coloquio. Comentaba hace unos minutos en la oficina, lo hago ahora ante ustedes. Una de las tareas de este museo es construir saberes cotidianamente, y para ello tenemos que convocar, concitar en los espacios del museo a todo tipo de especialistas que nos ayuden en esta tarea. En este caso es como un ejemplo privilegiado de lo que acabo de decir. Confío en que los trabajos de este coloquio redunden no solo en beneficio del propio proyecto de híbridos, sino en la vida intelectual de este museo. Les agradezco por lo mismo que estén aquí y que en este espacio ventilen todo lo que ustedes saben, todo lo que a ustedes les interesa, que nos interesa a nosotros también. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, doctor. Ahora le pediremos al maestro Miguel Fernández Félix nos dirija sus palabras, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes y bueno, primero que nada quiero agradecer de manera muy calurosa a Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, por haber emprendido de manera conjunta este proyecto de coloquio Híbridos, en donde vamos a reflexionar, bueno, primero en esta mezcla de dos museos, un museo de Limba con un museo de Lina, con estos dos grandes instituciones mexicanas que han formado lo que es la conservación, investigación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y artístico. Entonces, tener aquí dos museos que conjuntamente estamos realizando un proyecto de híbrido, creo que marca, estoy seguro, un primer inicio. Muchas gracias, Antonio, por no nada más sumarte a este proyecto, sino por establecer este diálogo tan importante que tenemos los museos que emprender en este diálogo conjunto. Y bueno, este coloquio Híbridos, el cuerpo como imaginario, ha sido organizado de manera conjunta por los Institutos Nacionales de Bellas Artes y de Antropología e Historia a través de estos dos museos. A partir del concepto original desarrollado por Tatiana Frank, aquí yo quiero agradecer enormemente a Tatiana, directora del Museo de l'Élysée en Lausanne, Suiza, y Valentín Lozó, del Laboratorio de Antropología Social CENCA. Gracias, Tatiana, muchas gracias, Valentín, por estar no nada más con nosotros, por haber emprendido en estas pláticas que hemos tenido conjuntamente hace varios años, un proyecto en donde también
Es un diálogo que, si bien se da con estos dos museos, se da a través de ustedes y se les agradecemos mucho. En un trabajo con ustedes y con los dos equipos, tanto el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Antropología. Ambos museos cruzamos nuestras respectivas fronteras para establecer estos diálogos. El arte es su historia, el arte nos aproximamos también desde la mirada antropológica, como producción simbólica, que es también síntoma de momentos históricos precisos, como una puerta a sociedades, contextos, culturas. Por ello, este proyecto entre ambos museos trasciende los límites de disciplinas y también de museologías que deben estar en constante diálogo. Esta naturaleza interdisciplinaria, este diálogo que difumina el intersticio entre las disciplinas, se refleja en la diversidad de los ponentes. Y aquí, bueno, quisiera agradecer la presencia de algunos de ellos, de Jean-José Martin, de Rafael Cuir, de Orlán y del profesor, el doctor Eduardo Matos, que está con nosotros y que posteriormente estarán aquí integrándose en las mesas y en el presidium. De sus países de origen, de sus trayectorias y sus disciplinas, en este coloquio participan tanto antropólogos como historiadores, críticos de arte y pensadores. Aquí dejaré que nos hablen un poquito tanto Tatiana como Valentín sobre estos puntos y las personalidades que nos van a acompañar en estos 2 días. Quiero enfatizar aquí que este diálogo, este coloquio internacional Híbridos, el cuerpo como imaginario, no se agota en sí mismo. Está pensado para estructurar a partir de él las líneas conceptuales, curatoriales y museográficas de exhibición que llevará el mismo nombre a realizarse en el 2018, una exhibición que espero que le estemos, como parte de esta reflexión en este coloquio, realizar, tal y como el Museo del Palacio ha emprendido ciertos proyectos importantes de gran envergadura, como el que hicimos el año pasado con un coloquio que realizamos sobre el tema de la grana cochinilla. El híbrido efectivamente es un tema frecuente y diría fundamental en el imaginario de todas las culturas. Sin embargo, me parece un coloquio de esta naturaleza no se había presentado antes a nivel internacional, un coloquio híbrido respecto a la hibridación. Su objeto, su naturaleza híbrida, producirá algo que apenas imaginamos ahora, un híbrido que abrirá nuevas puertas al imaginario de quienes participamos en él, museos, académicos, artistas y cualquier persona que se acerque a él. Finalmente, mi más sincero reconocimiento a los equipos de trabajo tanto del Museo Nacional de Antropología y del Museo del Palacio de Bellas Artes por el esfuerzo, a todos ellos, a todos los que realmente nos apoyaron para la dedicación y la realización de este evento logrado para hacer realidad en este espléndido escenario que es el Museo Nacional de Antropología. Yo agradezco de veras, Antonio, que lo estemos realizando aquí en un espacio emblemático de los museos mexicanos y espero que todos ustedes puedan gozar y además reflexionar sobre este tema tan importante que tiene vínculos, por supuesto, y reflexiones con el tema inclusive de la globalización. Ya seguramente estaremos trabajando y dando todos nosotros, ustedes que nos acompañan y los ponentes que estarán aquí, no nada más una reflexión, sino un diálogo que es lo más importante que nosotros queremos establecer en este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Miguel Fernández Félix. Ahora le pediremos a la maestra Tatiana Frank, directora del Museo de Liz de Suiza, nos dirija sus palabras. Señoras y señores, estimados Antonio y Miguel, estimada Valentín, estimados representantes de los medios de comunicación, estimados participantes, me gustaría empezar esta conferencia rindiendo tributo a un movimiento artístico que no en balde forma parte del entusiasmo que tiene nuestra sociedad contemporánea por las criaturas híbridas. Hace 100 años exactamente, una noche de febrero del 1916, el movimiento Dada nació en Suiza. Entonces, Dada puso en duda
los marcos y los límites, gracias a lo cual proliferaron las formas híbridas, al tiempo que se arrojó la cuestión del arte en una inventiva y una intensidad poco comunes. De Schwitters a Duchamp, de Arp a Haussmann, el híbrido se propaga y anuncia una multitud de transgresiones. Muchos monstruos nacieron de la angustia, de los desastres de la guerra, y sea las que vivieron el Bosco, Goya o los dadaístas. Los vínculos que unen a las criaturas híbridas con las fantasías y los afectos de los artistas son tan importantes como los que los unen con los saberes. En la medida de nuestros deseos o nuestras angustias, esta conferencia nos permitirá dar rienda suelta a nuestra voluntad de saber. En el siglo XIX, un científico igual de transgresor que los dadaístas tenían un discurso diametralmente opuesto. La razón debe prevalecer sobre la imaginación, afirmó Charles Darwin en El origen de las especies, donde expondrá la hipótesis de que el hombre y los grandes simios son en realidad parientes cercanos. El arte, especialmente el terreno, las criaturas híbridas, es un espejo en el que se refleja una imagen de nosotros, una especie de remediada. En el espejo está la idea de transición a otro mundo, un más allá. Y si en el conjunto de cosas visibles es invisibles, hubiera una frontera que las separara, el hombre es su doble. Y si la idea del espejo hubiera precedido al objeto del espejo, y mediante el grabado y la pintura, el hombre hubiera intentando reproducir la experiencia de su propio desdoblamiento del una original. En otros espacios o en otros tiempos, la teoría darwiniana tal vez no hubiera sido tan contrariada. No hay entonces nada de transgresador en considerar que el ser humano, los demás animales son uno solo. En todo el mundo hay numerosas cosmogonías según las cuales los seres humanos están vinculados con los animales. En muchas culturas, el relato de los orígenes del hombre incluye un matrimonio con un animal. En 1871, Darwin señala: si el hombre no hubiera sido su propio clasificador, nunca habría pensado en fundar un orden separado para colocarse. Como todos podemos constatar, en el mismo hombre quien hace las clasificaciones. Los híbridos son en mundo teriomorfos, es decir, criaturas que presentan una mezcla de rasgos humanos y características animales. En su ensayo del 1949, el pintor abstracto Rothko observa que el artista arcaico encuentra con respecto a los dioses y semidioses la necesidad de crear un grupo de intermediarios monstruos híbridos. Entre estas criaturas se encuentran algunos dioses egipcios o bien precolombinos, así como criaturas mitológicas como las sirenas. De la ficción a la realidad, solo hay un paso y solo los artistas arcaicos pudieron confundirlas. De este mundo, en su relato de viaje dictado en 1298,
De regreso de su largo recorrido en Medio Oriente, Marco Polo menciona haber visto bárbaros con cabeza de perro en una isla del Océano Índico. Ello nos permite entender a estas criaturas híbridas como un nuevo orden visual que ya no define lo real, sino que lo simula. Marco Polo sigue así la vieja tradición del hombre con cabeza de animal, muy presente en el panteón egipcio, en la mitología griega y entre las deidades hundíes. Más allá de Marco Polo, cabe destacar también que en la Iglesia Ortodoxa algunos iconos representan a San Cristóbal, el santo patrón de los viajes, con la cabeza de un perro. La figura de híbrido está presente en la mayoría de las culturas de los pueblos del mundo. La encontramos también en la mitología antigua, así como en los pueblos asiáticos y amerindios. La imaginería griega está, por ejemplo, poblada de seres híbridos, figuras extrañas, deidades principales y secundarias, personificaciones, monstruos, aterradores, que mezclan varias especies animales. Un rico repertorio figura está presente muy vivo en el imaginario de numerosas civilizaciones. Las formas híbridas son una fuente de inspiración artística en la medida en que son una invitación abierta a la experimentación de nuevas combinaciones más allá de las categorías y los estilos ya establecidos. Uno de los objetivos entonces era precisamente establecer nuevas gramáticas de formas. El teriomorfismo para ser así tema frecuente en la cultura popular contemporánea. De este mundo, entre los superhéroes de X-Men hay una mutante llamada Wolfsbane que tiene el poder de transformar en lodo. De igual forma, en algunos manguas japoneses, pero también en Harry Potter, varios personajes son capaces de transformar. Si estos artificios narrativos son especialmente relevantes en nuestra cultura actual, que coqueta ocasionalmente con el desdoblamiento de la personalidad, no tienen nada novedosos. El debate sobre el origen de las leyendas sobre los hombres lobo, por ejemplo, lleva cientos de años. Es el origen de teorías muy diversas y de numerosos debates entre los teólogos, antropólogos, médicos y ocultistas. Aunque los síntomas de los trastornos psiquiátricos y los abusos de drogas explican en gran medida las leyendas de licántropos que gustó tanto a los guionistas, queda un parte de misterio en su increíble repetición y en eco de que los relatos de metamorfosis física y de posesión siguen estando muy extendidos. La noción de híbrido incita necesariamente a asimilar la cuestión de su evolución singular y de sus múltiples manifestaciones históricas a través del examen de diferentes épocas y paradigmas del arte y de las culturas. Esta noción favorece nuevas relaciones, interacciones y cuestionamientos, así como un desplazamiento de los enfoques, los ámbitos conceptuales frente a la historia y a nuestra época. De entrada, porque no se puede restringir la cuestión híbrida a una sola lectura. El perímetro de lo híbrido es multidimensional. Se impone el enfoque transversal. Hay que replantearse el acto de creación de objetos e imágenes, superando los marcos habituales y los límites del ámbito del arte. De esta forma podemos empezar una conferencia sobre las criaturas híbridas.
Reciban la bienvenida al coloquio Híbridos, el cuerpo como imaginario, un coloquio innovador que tiende un puente entre las culturas, entre las épocas, entre los artistas, entre las formas del arte, entre las disciplinarias universitarias, entre los tipos de públicos y entre los museos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Tatiana. Ahora le pediremos a la maestra Valentina Lozó nos dirija su mensaje, por favor. Buenos días. La recurrencia del ser híbrido en los diferentes patrimonios históricos y arqueológicos del mundo no deja de fascinar a los investigadores, del guerrero jaguar amazónico al dragón de la Europa medieval, de la sirena mamihuata del culto vodú a la serpiente emplumada tolteca. A primera vista, este nebuloso bestiario podría darnos una falsa impresión de aire de familia. ¿Cómo comprender la formación de estas representaciones extrañamente similares en contextos históricos y geográficos completamente diferentes unos de otros? Al examinar diversas tradiciones iconográficas, resaltan rasgos que impiden una tipología. Algunos híbridos son seres familiares, como el minotauro o el fauno, monstruos dóciles ya domesticados por el arte y el pensamiento. Otros son figuras inquietantes que parecen surgidas de las profundidades de la psique. Algunos representan dioses, otros hombres míticos, algunos individuos extraordinarios, otros animales imaginarios o bien reales. Entre los mayas lacandones de la selva de Chiapas existen, por ejemplo, dos tipos de sirenas. La primera, Ixtañora, es descrita como una mujer pez que vive debajo de una cascada. Ahí tiene su casa, muele su maíz, etc. La segunda, probablemente relacionada con la figura del dios tiburón del maya clásico Axoc, vive en una laguna. Al platicarme de Ixtañora, mis informantes no dejan de mencionar que se trata de una criatura mitológica, refiriéndose a los cuentos que escuchaban de sus padres. En cambio, la sirena de la laguna sí existe. Como me lo dijo uno de mis informantes, esta sí es real, la vio mi tía. Es así como la sirena representada por los lacandones remite a dos niveles ontológicos muy diferentes. Una es un ser híbrido mitológico, otra, un animal no tan distinto del jaguar negro o del quetzal, es decir, un animal real que es difícil de observar en la vida cotidiana en la selva. Resulta entonces complicado encasillar los seres híbridos. ¿Acaso tenemos categorías seguras para encerrar un minotauro? Precisamente lo que nos interesa es salir de las tipologías. En cualquier caso, el híbrido es un enigma que nos toca descifrar. Justo en la estética de Hegel, la esfinge, un híbrido compuesto del rostro de una mujer, alas de ave y cuerpo de león, aparece como el símbolo mismo del simbolismo. La esfinge nos cuestiona con sus acertijos, pero su representación también lo hace. Es precisamente en la imagen híbrida en donde se gesta un conflicto. Contemplarla provoca una disonancia cognitiva, es decir, un enfrentamiento entre dos fenómenos que la experiencia tiene por separado, enfrentamiento capaz de destabilizar a la definición local de lo humano. Siguiendo al antropólogo francés Dimitri Karadimas, los indios Miraña de la Amazonia afirman que el cuerpo humano ha sido creado a partir de elementos dispares: la piña para la cabeza, el cangrejo para la mano, un pez para un músculo, etc.
Karadimas hace un paralelo con los retratos del pintor Arcimboldo, compuestos de formas vegetales, una berenjena nariz, una oreja champiñón, uvas cabelleras, etc. La pregunta que hace Dimitri Karadimas es la siguiente: ¿será posible afirmar que existe la misma comprensión de las correspondencias entre los indios de la Amazonia y Arcimboldo? ¿Es el antropomorfismo perceptual una propiedad de la mente humana? Así, desde un punto de vista cognitivo, el híbrido cuestiona la Gestalt, es decir, el proceso por cual el hombre reconoce formas significativas dentro de un ambiente indiferenciado. Desde un punto de vista semántico, el híbrido, muchas veces innombrable, crea imágenes que evaden las palabras. Nos permite, en palabras de Ludwig Wittgenstein, luchar contra el hechizo de nuestra inteligencia por el lenguaje. Desde un punto de vista plástico, representa también la imagen total. Los bolis del Valle de Níger son esculturas inclasificables, así como poderosos objetos de culto, que se encargan de representar lo irrepresentable, la capacidad de las fuerzas agentivas que rigen el cosmos de tomar todas las formas. Son figuras informes compuestas de arcilla, huesos, ramitas, sangre, corteza de árbol, garras, etc. Una misma búsqueda de figuración absoluta aparece en el trabajo de Picasso sobre el Minotauro. De hecho, él mismo dice: si uniéramos todos los puntos por donde he pasado, seguramente formarían la figura de un Minotauro. En efecto, los híbridos no se limitan al mundo de la imagen. En las sociedades analogistas, los componentes de la persona son susceptibles de migrar, de integrarse a otros cuerpos, de construyendo perpetuamente las identidades humanas, animales o espirituales, mediante la metempsicosis o la posesión, así como sucede en el nahualismo. La metamorfosis es un fenómeno cotidiano en numerosas sociedades animistas. Entre los indios Ojibwa, los animales visten sus pieles humanas a fin de pasar desapercibidos en los pueblos cuando van a escuchar los mitos que hablan de ellos. Algunos procesos figurativos muy ingeniosos permiten ilustrar estas configuraciones ontológicas. En el Museo Nacional de Antropología podemos descubrir varias piezas, como la cabeza coyote tolteca de Tula, del posclásico, o el guerrero águila azteca de Texcoco, del posclásico tardío, que nos remiten a las máscaras a transformación Coaquiutl de Colombia Británica. Estas figuras tienen como particularidad representar a un rostro humano incrustado en una cabeza animal. A primera vista pareciera la representación de algún ser híbrido, pero siguiendo la antropóloga Anne-Christine Taylor, los Coaquiutl consideran que los animales se perciben a ellos mismos no como animales, sino como seres humanos. La máscara Coaquiutl representaría en realidad un animal, así como lo ven los humanos, es decir, con plumas, pico, alas, garras, y al mismo tiempo como se ven a ellos mismos, es decir, como humanos. Estos procesos de representación nos dan a ver dos puntos de vista sobre una misma entidad, no sucesiva, sino simultáneamente. Es esta estratificación poética del sentido que fascinó a los surrealistas, quienes no siempre evitaron los escollos evolucionistas, muestra de ello en el arte mágico de André Breton y su correspondencia con Claude Lévi-Strauss. Estando conscientes de lo anterior, ¿cómo exponer obras tan diversas procedentes de colecciones arqueológicas, etnográficas, de arte moderno y contemporáneo de aquí y allá? Es la pregunta que estaremos haciendo al curador Jean-Hubert Martin y al crítico Raphaël Cuir. ¿A partir de qué elementos iconográficos, mitológicos, narrativos se conforman seres híbridos en el México prehispánico?
Eduardo Matos Moctezuma nos hará el honor de abrir este coloquio con su conferencia magistral. La obra de arte es en sí híbrida. Para el movimiento artístico Cobra, una obra ya no es sencillamente una construcción de colores y de líneas, sino un animal, una noche, un grito que forma un conjunto indivisible. De semejantes hibridaciones nos hablarán el antropólogo Johannes Neurath y el artista Theo Mercier. Acompañados por los antropólogos y curadores Néstor García Canclini y Adolfo Mantilla, nos preguntaremos si la cultura no es una metamorfosis permanente de grupos, de lenguas y de formas estéticas, etc., donde lo híbrido es simplemente un estado de paso. También nos acercaremos a los procesos de creación de la imagen híbrida, procesos estéticos tanto como cognitivos, mnemónicos, rituales, gracias a los antropólogos Raimundo Miller y Carlos Severi. Para concluir este coloquio, como verán, híbrido, tendremos el gusto de escuchar la conferencia de Orlan. En sus palabras, trabajar sobre el cuerpo y sobre su cuerpo es juntar, hibridar, por decirlo de otra manera, lo íntimo y lo social. Su trabajo nos remite a un estado del mundo mítico anterior a la especiación. A través de estas mesas tendremos la oportunidad de evaluar la capacidad del cuerpo de provocar la identificación consigo mismo, tanto como de encarnar la representación del otro, el cuerpo como imaginario. Estimado público, estimados Antonio y Miguel, estimados participantes al coloquio, Tatiana Frank y yo le agradecemos su presencia y le deseamos que tengan unos días agradables e inspirantes en nuestra compañía. Muchas gracias. Muchas gracias. Haremos una pequeña pausa para despedir a los miembros del Presidium y para preparar la primera ponencia del profesor Eduardo Matos Moctezuma. Gracias. Looking over here, baby.